Hola, hola amigos de Agronegocios Perú. Hoy vamos a conversar sobre el megapuerto de Chancay y sobre el tren bioceánico que están planeando China y Brasil, la participación de Perú, la red interna que debería conectar a este puerto con las regiones productivas del país. ¿Existe esta red o no existe o sigue en proyecto? Según un estudio del Centro de Estudios sobre China y Asia Pacífico de la Universidad del Pacífico, el Perú cuenta con cuatro corredores económicos del hinterland que podrían articularse con el megapuerto de Chancay, pero solo estaría funcionando uno, el que une con las regiones de la costa norte del país. Y para ver este tema tenemos como invitado al señor Miguel Vega Alvear. Él es abogado, empresario, fue senador de la República y es actualmente presidente de la Cámara Binacional de Comercio e Integración Perú-Brasil, CAPEBRAS. Muy buenos días, señor Miguel Vega Alvear. Buenos días, Norma. Gracias por esta gentil invitación. Gracias a usted. Bueno, en primer lugar, queremos saber este tren bioceánico, ¿cuál cree usted que es o debería ser la posición de Perú frente a este proyecto, en el que aún no ha dicho su palabra? Bien, pues es un tema realmente sorprendente, por decirlo menos, porque en realidad es un asunto que empezamos a hablar hace 20 años. Y en esas circunstancias, cuando recién tuvo su primer mandato el presidente Lula, pudimos hablar de un escenario que lo diseñamos para 8 años que debió cumplirse entre el 2006 y el 2014. Ese fue el plan. Las negociaciones las hicimos en ese periodo, 2004-2005. El 2005 llegamos a un acuerdo en el gobierno en ese tiempo del presidente Toledo y diseñamos un plan de 8 años de un proceso de desgravación arancelaria básica para poder emprender un cambio en la relación comercial del planeta. Digo cambio porque el mundo de 1890 a 1970, en esos 80 años, concentró la demanda mundial de comercio en un 70% en la costa atlántica, la costa de Nueva York, sur de Canadá y parte del norte de México, y al frente 7 puertos europeos, 6 europeos netamente, y la conexión vía Helsinki luego hacia lo que fue la Unión Soviética. Esa demanda mundial nos puso en una situación complicada, porque el Perú en la costa pacífica, si queríamos vender en las costas de Nueva York, en el Atlántico, para Nueva York, para Estados Unidos o México o Canadá y los puertos europeos, había que bajar al estrecho de Magallanes, dar la vuelta y subir para llegar a ese mercado. Y entonces el Perú era un país rico. 28 de los 32 ecosistemas del planeta coexisten en el territorio del Perú. La fijación del carbono para la generación de oxígeno en la zona norte del Perú es 10 veces el promedio mundial y los recursos del Perú están distribuidos en una geografía de una costa que tiene una serie de virtudes y limitaciones, de unas montañas de 5.000 metros de los Andes que tienen unas virtudes y unas limitaciones, y finalmente la zona oriental llamada por nosotros de la selva, pero todo ese mundo amazónico es otro escenario lleno de virtudes, pero también de limitaciones. Pero el Perú, para poder desarrollarse, tenía que también hacerlo como una parrilla y hacer transversales que permitieran unir estos tres territorios para conectarnos este-oeste. Pero como el mundo estaba en el Atlántico Norte, a bajar al estrecho de Magallanes, dar la vuelta y subir. Entonces se decía, el Perú con los ecosistemas que tiene, la riqueza de sus suelos, de su clima, podemos llegar a exportar a esos mercados. Entonces, ¿por qué no sembramos azúcar, café, algodón, arroz, azúcar? Sí, claro, maíz. Eso empezó el Perú en el siglo XX. Y cuando quisimos vender para afuera, baja el estrecho de Magallanes, da la vuelta, pero la Argentina producía también el algodón, producía el azúcar, el Brasil producía el café, y ya no llegábamos por el costo del flete adicional a la demanda del mundo. Este fenómeno tuvo un momento de cambio
que fue el Canal de Panamá, que entró a operar en 1918 y de por medio se abrió un camino. Ese camino es el que permitió por fin que el Perú pudiera extender sus territorios, por lo menos con el azúcar, con el café, con el algodón, con el maíz, etcétera, que ha sido el proceso que llevamos de 1920 hacia 1960. En 1960, el Perú dijo, tenemos que industrializar al Perú, no basta vender materias primas. Se dictó la Ley General de Industrias en 1960 y el Perú emprendió entonces un camino ya no solo minero y agrícola, sino un camino industrial. Pero en 1968, en 1967 comenzó la Revolución Cubana. eh, eh, Vino el golpe militar de Velasco el 3 de octubre de 1968. Luego Fidel Castro visitó al Perú en 1969 y se dijo la revolución antes que el desarrollo. Y con la revolución se confiscaron las tierras, se confiscaron la pesca, que donde Perú ya con Luis Banquero habíamos empezado a ser los primeros pesqueros del mundo, y etcétera, etcétera, para no extenderme en esta parte histórica. Esas limitaciones nos afectaron enormemente y nos ha costado todo un proceso de 1970 hacia el 2020 ir poco a poco avanzando en el Perú con limitaciones, con crecimientos promedios bajos comparado con otras zonas del mundo que evolucionaban más rápido. Pero entre tanto, ¿qué ocurrió en el norte? Que esta famosa, digamos, relación norte-sur, donde Estados Unidos y los países europeos conformaban la mayor demanda del mundo. Entonces el mundo se convirtió en un norte-sur, Europa y América del Norte conectados y al sur todos los demás países, con excepción de Australia, que su integrada con el Reino Unido tuvo un desarrollo relativo mejor. Pero eso duró de 1890 a 1970. En 1970 cayó Mao, fue sucedido por, y digamos, y hoy los gobiernos que siguieron y que luego asume Xi Jinping en toda esta última etapa, y entre 1970 y el 2020, el 70% de la demanda mundial del mundo que estaba en el Atlántico Norte ha migrado al Asia-Pacífico. Y fue un factor determinante desde el tiempo de los años 40, después de la Segunda Guerra, con el Far West americano, pero el mundo de Estados Unidos fue migrando la lucha por el oeste, y California se transforma en un estado que se convierte en la quinta potencia del mundo, solo el estado de California. Y eso hace que la demanda del mundo de 1970 al 2020, en 50 años, pasó a tener 2/3 de la demanda mundial del comercio el Pacífico, que tiene hoy día, además de los 2/3, a cifras que se están se han cerrado en el 2024, estamos cercanos al 70% de la demanda mundial del comercio. Entonces, en conclusión, diríamos que de lo que pasó desde fines del siglo XIX y el siglo XX y ahora inicios del XXI, del mundo del Atlántico Norte pasó a ser al Pacífico. Y el mundo entonces deja de ser norte-sur, se convierte en este-oeste. En consecuencia, estando en reuniones convocado en el 2021 en Nueva York, donde tuve la oportunidad, donde éramos una reunión de unas 40 personas, con 12 presidentes de la República, éramos 2 o 3 personas de la parte América invitados a esta reunión, gracias a esta oportunidad que he tenido en la vida por los cargos que he venido ocupando. Y en la reunión fue planteado el tema al cual me refiero. ¿Qué hacemos ante la oportunidad de ahora que tenemos por delante?
Y en esa reunión del 2020 se dijo, el 2030 a más tardar, China pasará a ser el mayor país productor del mundo. Su economía alcanzará sobre los 1.450 billones de PBI y tendrá de por medio que afrontar una realidad porque es un territorio 40 veces el tamaño del Perú. Es un territorio que además tiene unas condiciones que le permitían poder evolucionar, porque China en el siglo XVIII ya era un país productor de acero, fue donde primero se hizo el acero en el mundo, pero las limitaciones políticas de China dieron lugar a que el Reino Unido, Suecia, Dinamarca, etcétera, fueran los que desarrollaran el acero que China no hizo. Pero China ahora, recuperado después de estos fenómenos producidos, está procurando tener un protagonismo importante en el tema no solo del acero, sino de muchos otros productos. Pero se ha convertido en la nación con mayor peso relativo y ya Estados Unidos no concentra pues prioritariamente toda la demanda, sino China. Y en la reunión a lo que me refiero del 2020, se dijo China el 2030 con un Producto Bruto de 1.430 millones va a poder tener una oportunidad de poder ser un mercado importante. Y no olviden que China tiene una clase media de 400 y pico millones de habitantes, pero no más de 220 hablando inglés. Mientras la India, que también evoluciona dentro del área del eje nuevo este-oeste, se proyecta para el 2050 a ser la nación de mayor población del planeta. La India será un país de 1.660 millones de habitantes, pero tendrá además una clase media de 600 millones hablando inglés. Por lo tanto, nosotros teníamos, como fue el tema ahí tratado desde las reuniones preliminares que hemos tenido en la vida, que se dijo, las oportunidades del Perú, con todas las limitaciones que hemos tenido por la geografía de la costa, con desiertos, los Andes con 5.000 metros de altura y la Amazonía, el eje ir hacia el Atlántico Norte fue un problema, pero ahora ya no hay otra, digamos, limitación que el mar, porque la demanda está en el área llamada este-oeste, o sea, el Pacífico. Sí. Eh, Nosotros, en la experiencia vivida, y con esto concluyo, he participado desde su origen con el presidente Lula, desde el 2003, cuando fue elegido en su primer mandato. Negociamos el acuerdo con Brasil, basado en que el mundo ahora era este-oeste, y porque el Brasil es 7 veces el territorio del Perú, 7 veces el Producto Bruto del Perú y 7 veces la población del Perú. Y esa fuerza enorme la tenemos en que Brasil tiene 10 fronteras en la América del Sur y el Perú 5. Pero estábamos llamados a que en esta zona central de la América del Sur, uniéndonos, podríamos ser un factor de integración enorme. Para eso suscribimos el Tratado de Libre Comercio. Fue un proyecto de 8 años. Se iniciaba en el 2006, terminaba el 2014. En el gobierno del presidente Toledo, a la hora de la negociación final, dijo el presidente Toledo, hemos agregado una cláusula adicional, eh, ya no serán 8 años, sino 12, porque el Perú necesita 4 años más para poder desarrollar las industrias que van a ser competitivas con las industrias brasileñas. Y entonces el proyecto corrió la desgravación con Brasil de 8 a 12 años llegando a los 12 años, pero sin haber resuelto los temas de integración vial, ni ferroviario, ni acuático a través de los ríos, ni con carreteras. Entonces, en las reuniones que se hicieron en esos tiempos, coincidió el 2016 con el cambio de gobierno del presidente Kuczynski, se hizo la reunión para resolver el tema de integración entre Brasil, Perú, y se dijo, bueno,
Empecemos por que los ríos tienen que ser dragados para poder tener la profundidad y la posibilidad de navegar y ser una ruta, digamos, comercial competitiva. Brasil tiene dragados sus ríos, como la China los tiene. Ambos países son líderes en el dragado de los ríos de por medio, pero el Perú nunca ha dragado sus ríos. Entonces se convocó una licitación para dragar los ríos del Perú, que serían en este caso el Amazonas. El Amazonas en Brasil se llama el Solimaes. En Brasil, cuando uno está en Portobelo, que es la capital de, digamos, del estado de Rondônia, donde concentra a los matogrosos, digamos que son los grandes territorios de Brasil que le ha permitido la expansión mundial del algodón, del azúcar, del café, del maíz, etcétera, requerían de poder tener una conducción de por medio. Entonces, el río Madeira, que es el río que permite conectarnos a Itacoatara, que el Solimões es el Amazonas en Brasil, dobla uno a la derecha y sale por el Atlántico, a donde ha estado la demanda hasta el año de, digamos, 2000, 1970, en que comienza a correr al Pacífico. ¿Y qué resulta? Que el Perú entonces se dice cuando el mundo está mudando al Pacífico, bueno, yendo ya no a la derecha, a Belén do Pará y el Atlántico, hay que ir al Pacífico. En la Itacotara, que es la, digamos, la zona en que el Perú es el límite con Brasil en el Amazonas nuestro, uno tiene el Ucayali, uno tiene el Amazonas, uno tiene el Mantaro y uno tiene el Guayaga, cuatro ríos. Y entonces se dijo en tomar la decisión respectiva de decir qué hacemos con los cuatro ríos que nosotros tenemos, porque hay que dragarlos igual como lo ha hecho Brasil. Digo el dragarlos porque Brasil, una de las cosas fundamentales que ha sido tener la profundidad de sus ríos, hoy día en Brasil, en sus ríos, una plataforma puede llevar 60.000 toneladas de containers y pueden transitar como lo hacen desde las zonas productivas hacia el Belén do Pará, que es lo que llevaba a la demanda de Estados Unidos. Entonces se empezó a estudiar el tema, ¿por qué no se toma a la izquierda y se sale al Pacífico por el Perú? Y eso se conectaría con el río Amazonas, con el río este, Ucayali, con el río del Mantaro y con el río de, eh, bueno, del el sur del Guayaga. Cuando se ha llevado a cabo la tarea de poder diseñar el tema, se encuentra que había que convocar un concurso para dragar los ríos porque el Perú no los ha dragado. Porque el dragado de los ríos de Brasil, esa plataforma de 60.000 toneladas, equivalen a 170 camiones de 30 toneladas cada uno. Y esa plataforma es empujada por dos motores que reemplazan a 170 camiones de 30 toneladas cada uno. Y por lo tanto el ahorro de combustible y el ahorro de todo lo que significa esa infraestructura le da una competitividad de transporte que no se logra en otro lado. Y se dijo entonces, el Perú, tenemos que dragar los ríos, es lo urgente. Efectivamente, se convocó una licitación en el gobierno de Kuczynski. Ganó un consorcio de China, 90%, y 10% intervino una constructora de Ecuador. Las dragas llegaron al Perú en noviembre de 2018 y en enero de 2019 esas dragas fueron llevadas a Yurimaguas y se dijo, con estas dragas vamos a dragar los cuatro ríos, el Ucayali, el Marañón, el Guayaga, el Amazonas, y vamos a construir la carretera de Yurimaguas hacia la frontera con Bayóvar y la conexión con el norte del Perú hacia Hilo y finalmente a lo que puede resultar de territorios como en este caso se encuentra hoy día en la zona de Chancay. Efectivamente, se convocó la licitación, ganó este consorcio chino y soy testigo y lo he vivido de cerca cada año. Las dragas llegaron al Perú en noviembre de 2018, en enero de 2019 estaban en Yurimaguas, pero el Perú había derogado la Dirección General de Transporte Acuático, que tiene que ver con los ríos,
y había derogado la Dirección General de Ferrocarriles. Entonces eran temas donde no había contraparte con quien tratar. Las dragas han estado desde el 2019, enero, en Yurimaguas, y cada año que llamaba, cada semestre, con la gerente de este consorcio, preguntándole cuándo, en marzo del 2024, el año pasado, la gerente de este consorcio, de mi consulta telefónica como lo hacía, me dijo ya con lágrimas de por medio, llevo 6 años con las dragas oxidándose aquí y no tengo decisión de por medio. Entonces he recibido la instrucción de China diciéndome, traslade todas las dragas y lléveles, y hay que llevarlas a Belém do Pará en Brasil, donde tenemos dragados los ríos y tenemos necesidades. Y estamos sin dragas. Y por lo tanto, este proyecto de integración de esa manera no se llevó a cabo. Entonces se dijo, bueno, no solo es el norte, tenemos que integrar el centro, donde está Chancay, está el Callao. Esa zona central tiene que tener, digamos, conexión este-oeste, y el mundo no es el norte-sur. Y Chancay se ha construido, y entonces comenzaron las investigaciones. ¿Cómo conectamos Chancay entre el este y el oeste, en Brasil y Perú? Y por lo tanto se dijo, bueno, de Pucallpa podemos empezar ahora, se dijo en el 2016, y se construyó una carretera que de Pucallpa hacia Tingo María. Y de Tingo María se ha avanzado 70, digamos, un 70% para llegar a Chancay. Pero el problema es que, bien, estoy en Ucayali, estoy en Pucallpa, pero ¿de dónde viene el volumen de Brasil? Si Brasil es 7 veces el Perú, el volumen que requerimos es el de Brasil justamente, que va a permitir que los puertos del Perú tengan el desarrollo que todos esperamos. Y a la hora de poder dar respuesta, se encuentran con que, bueno, no hay una dificultad. He, he sobrevolado la zona, hay una ciudad que se llama en Brasil Cruzeiro do Sul, y al otro lado está Pucallpa. Entre de Cruzeiro do Sul y Pucallpa hay 200 kilómetros, 300 kilómetros, perdón. Pero en la parte de los ríos, los 300 kilómetros del agua, hay pantanos, y los pantanos están, digamos, con investigaciones que se han desarrollado, floricultura. Entre Colombia y Perú tenemos el 18% de la floricultura del mundo, y tenemos una supervisión del UNESCO. Y el UNESCO, cuando ha analizado en estos años 18, digamos, y al 20, lo que ha sido, digamos, desde el momento en que empezamos a tratar el tema de la conexión este-oeste, y ha dicho, bueno, esa floricultura tiene que ser preservada y va a tomar tiempo y años para que el Perú pueda obtener posibilidades de poder desarrollarlo. Entonces, hoy día hay tecnologías nuevas en el mundo. China puede construir, digamos, puentes elevados, y eso podría resolver el tema de por medio. Pero también Callao y Chancay ya representarían más de 2/3 de la demanda comercial del Perú, y por lo tanto podrían perfectamente pensarse también en el mar un puente que permita reducir toda la distancia que hay entre Ancón hacia Chancay, porque se ha hecho en una carretera muy extensa y complicada. Entonces nos volvimos a atracar otra vez, que estos temas han dado lugar que finalmente, acá hace una semana, de reunirse en Brasil, en la reunión de los BRICS, convocada por el presidente Lula, y han firmado China y Brasil un acuerdo de cómo conectar el este y el oeste. Y eso ha traído consigo la reflexión de decir, ¿y el Perú? ¿Cómo? Si nosotros somos la parte del oeste, tendríamos que formar parte. Sí, pero el Perú, como no hay una dirección de ferrocarriles, no hay una dirección que vea el transporte acuático, y tenemos que andar con mucho respeto. Han hecho este acuerdo preliminar, pero al haber hecho público esa divulgación ha creado
una necesidad pública de que entonces el Perú tiene que demandar su presencia, porque no se puede trabajar sobre escenarios del territorio del Perú sin que el Perú sea parte fundamental de ese acuerdo. Y por eso es el Ahora, llamado sí. a poder divulgar este tema y pedir que el gobierno tome el rol que le compete para poder diseñar una solución correcta en el norte, el centro y el sur del país en el eje este-oeste. Claro, ahora estamos en un momento en que dos gigantes, China y Brasil, se han unido, están viendo este proyecto del tren bioceánico y Perú no está, no aparece, no ha dicho su palabra. Lo que yo pregunto es, ¿por qué no está? ¿No lo han invitado? ¿Así es el juego? ¿Tienen que invitarlo? ¿O Perú no se ha presentado? ¿No podía ir el ministro de Transportes y Comunicaciones o algún representante? ¿Por qué no le han participado a Perú? Bueno, la reunión que se ha convocado en Brasil es llamada la reunión de los BRICS. Ah, claro, Perú BRICS no está. BRICS significa Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿no? La, este BRICS y original de cinco es un BRICS de nueve. Ha ingresado también Arabia Saudita, Emiratos Árabes, y son nueve países en los que no son ellos los convocados. Y entre esos nueve están obviamente China y está Brasil. Ellos por eso han hecho una declaración en la que anuncian un eje este-oeste y ponen como ejemplo el partir desde un puerto en Brasil hacia el Atlántico y llegar a la frontera con el Perú en el estado de Acre. Y por eso hablan de estar en Río Branco o Iñapari. Hasta ahí es donde han hecho la declaración, pero anunciando que este es el eje que hay que desarrollar hacia el eje este-oeste. Y no Claro, han mencionado nada del Perú porque efectivamente el Perú no era parte de la reunión de los BRICS y por lo tanto tampoco podían ellos eh, tomar, digamos, un posicionamiento de cualquier eventual territorio, sino se han limitado a decir, y con respecto al área del Perú, vamos a hacer un estudio de técnicos para saber qué podemos hacer. Entonces la reflexión final para nosotros es: oye, un momentito, nosotros tenemos bastantes cosas que decir. O sea que sí nos interesa ser parte de los estudios que se van a desarrollar. Y esa es la tarea ahora que nos compete como país y a través de las autoridades. Porque no se puede evaluar opciones del Perú siendo un invitado y no un partícipe activo del problema. Este es el desafío número uno vigente. Y dentro de eso, nosotros tenemos que aportar soluciones en el norte, en el centro y en el sur del Perú, porque cada uno de ellos tiene sus limitaciones. He mencionado el tema del eje, en lo que se evaluó el eje del norte en los ríos, pero como el Perú trajo las dragas, luego las ha tenido que llevárselas y no se ha decidido qué se iba a hacer con los ríos, creó un problema. Chancay se ha construido y no se ha terminado de resolver qué va a pasar entre Tingo María y Chancay, pero más que nada porque no se ha resuelto el tema de Pucallpa con Cruzeiro do Sul en Brasil. Y finalmente, en el sur, Brasil, mientras sucedía toda esta etapa a la cual me he referido, fue avanzando en una carretera que desde el puerto de Santos en el Atlántico hasta la frontera con el Perú en Madre de Dios y Acre, se extendió la carretera de Río Branco hacia Juliaca, de Juliaca hacia el Cusco, del Cusco hacia Arequipa, y resulta que a la frontera Cusco-Arequipa, a 200 kilómetros de Corío y prácticamente casi conectado con Matarani, esta zona es la que tiene ya una ruta asfaltada y dos conexiones, porque Matarani tiene ya todo el desarrollo de Cerro Verde y además vienen nuevas inversiones con más exiguas
Se acaba de cerrar el gobierno de Corea con el Perú y más el hidrógeno verde que en Arequipa, para el cual va a desarrollar el Canadá. Entonces, Arequipa está con sus oportunidades históricamente postergadas y obviamente el puerto de Corío tiene una situación muy particular y privilegiada, porque de todo el litoral, la profundidad de de las aguas, eh, hoy día los grandes puertos del Pacífico en el continente América están en Long Beach, en California, que tiene 18 metros de calado. Están en Manzanillo, en México, con 18 metros de calado. Está el Canal de Panamá con 16 metros de calado. Está el puerto de Bayóvar en el norte del Perú con 18 metros de calado. Está Chancay con 18 metros de calado. Está el Callao con 16 metros de calado. Está Marcona con 18 metros de calado. Y está Corío con 28 metros de calado. El calado de mayor profundidad del litoral del Pacífico en América del Sur, del continente América. Y por lo tanto, y tiene una carretera asfaltada y construida desde la frontera entre Cusco y Arequipa hasta el puerto de Santos en Sao Paulo. Y eso significa que una carretera así puede interconectar el sur de Brasil, el Uruguay, el Paraguay, la Argentina, que puede perfectamente interconectarse, digamos, con esta ruta, y finalmente Chile, que tiene una conexión muy próxima y más cercana para poder trabajar no solo ahora con Chancay, sino mañana si hubiera el puerto en el Perú, porque tenemos que construir con Chile una relación de fraternidad y el pasado nos dejó muchas lecciones, pero acá tenemos que unirnos en América del Sur. Entonces, hay proyectos, se está hablando de trenes, de una red interna en el Perú para poder conectar, hacer conectividad con Chancay. Pero si usted me está diciendo que los ríos, para empezar, no están dragados, o sea, no estamos en condiciones de hacer esa conectividad. ¿Y cómo sería entonces si ahora China y Brasil hacen el acuerdo bioceánico y nos llaman y nos dicen, bueno, ¿ustedes qué ofrecen? ¿Tienen algo listo? ¿Tienen algo fácil de hacer? ¿Qué responderíamos ahí? Bueno, muy bien. Nosotros tenemos que tener ejes en el norte, en el centro y en el sur. Los del norte están con el problema de que se llevaron las dragas, hay que dragarlos, es todo un tema. En el tema central hay un problema entre Cruzeiro del Sur y Pucallpa, porque están los pantanos, hay que buscar soluciones de integración para que esa conexión funcione. Y hay en el sur una carretera construida y asfaltada que va desde el puerto de Santos en el Atlántico y que llega a la frontera entre Cusco y Arequipa, a 200 kilómetros de Corío y muy próximo con el Matarani. Entonces, uno dice, pero si ya está de por medio esta ruta asfaltada, solo falta construir los 200 kilómetros, ¿y qué ocurriría si además junto a ese asfalto hacemos una línea ferroviaria y ponemos un ferrocarril, que si quiere Brasil hacerlo a su lado brasileño, pero el Perú también podría invitar a cualquier país ferroviario del mundo, así como Corea del Sur y Japón están de por medio. Japón está tomando majes iguas. ¿Y por qué no se puede interesar también en un ferrocarril de Río Branco hacia Corío? ¿Por qué no desarrollar toda esta zona con estas posibilidades? Estos son los temas que obviamente son iniciativas, ideales, necesidades, pero que tienen que ser concordadas con aquellos socios que están trayendo desde el Atlántico, digamos, las vías, los bienes y la integración con el Perú. Pero esos son los temas de agenda al cual debemos pedir tener asiento y tener derecho a participar, porque creo que lo que Arequipa y toda la zona sur del Perú, tan postergada por muchas circunstancias, la oportunidad llegó. Y esa oportunidad se llama 2020-2050. Pero Claro, ya estamos en pero 2025. usted considera que los ritmos de China, de Brasil y de Perú serán los mismos, porque Perú, por ejemplo, ahora está
La Ministerio de Transportes está diciendo que el tren, por ejemplo, de Municipalidad de Lima demoraría unos 3 años, ¿no? Ya los tenemos los trenes acá, pero que los trámites y todo esto demoraría 3 años. ¿Cómo sería entonces esa conectividad para hacer un eje Perú, Perú, China y Brasil? Bueno, pues en el caso de los trenes ha ocurrido que ha habido una negociación muy inteligente, que se ha logrado obtener toda esta gran flota, pero todo eso también requiere de unos procedimientos y de unas reglas que debieron o pudieron haberse realizado. O sea, ahora tenemos que buscar soluciones urgentes, inteligentes, para poder facilitar una oportunidad tan extraordinaria. Pero en el caso del sur, claro que se ha avanzado, porque mientras que se construía la carretera de Santos hasta Corío en Arequipa o Matarani, este, había toda la oportunidad de avanzar en los temas, pero ha llegado un momento en que Brasil y China deciden y dicen, bueno, el Perú, que ahí se quedó con el tema en papel, pero construyeron la carretera, luego la paralizaron y ahí se quedó. Desgraciadamente hubo corrupción de constructoras que iniciaron juicios y los juicios detuvieron todo, pero el país necesita tomar una decisión política. La oportunidad es 2020-2050. Hemos perdido 5 años. No perdamos la oportunidad. No la tuvimos antes en la ventaja que hoy día se nos ha dado. Y yo creo que estamos jugándonos el futuro del Perú y en particular el sur por los proyectos que están involucrados en poder desarrollarse y teniendo una conexión además integrada con el sur de Brasil, la Argentina, Colombia, perdón, Bolivia, Paraguay y Uruguay y Chile, podemos tener un desarrollo mucho más, digamos, sostenible, porque podemos reducir la pobreza y podemos reducir Sí, todas las grandes limitaciones que tenemos, porque la oportunidad que esperábamos llegó, así no es. la perdamos. Muchas gracias, doctor Vega Alvear. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias por todo, Norma, y mil disculpas de haber tomado mucho tiempo. Gracias, gracias.